Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que sé que les va a fascinar, porque vamos a hablar de una de las personalidades más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, una mujer que siempre nos sorprende y nos inspira con su talento y su carisma. Sí, hablo de la deslumbrante y talentosísima Ande Ercel. Y lo que vamos a desgranar hoy es una confesión que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, algo que ella misma ha compartido recientemente y que tiene que ver con una poderosa frase, un volver a empezar. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos de lleno en los detalles de esta exclusiva que, créanme, no se pueden perder. Antes de empezar a desgranar esta jugosa información, quiero hacerles una invitación muy especial, de corazón. Si aún no lo han hecho, si este es su primer vídeo con nosotros o si simplemente se les había pasado, les invito de verdad a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Y por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones. Esto es crucial, porque así les avisaremos al instante cuando subamos un nuevo vídeo, y no se perderán absolutamente nada de lo que preparamos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, analizado y con la pasión que ustedes se merecen. En este vídeo vamos a desentrañar las palabras de Ande Ercel sobre este enigmático volver a empezar. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice esto? Estamos hablando de un nuevo proyecto profesional que la desafía de una manera inédita. Quizás una etapa personal de profunda transformación. ¿O se trata de un cambio de perspectiva radical sobre su vida y su carrera? Vamos a analizar sus declaraciones con lupa, vamos a observar su lenguaje corporal, y sobre todo, vamos a especular y reflexionar sobre lo que esto podría significar para su ya exitosa carrera y para su vida personal. Prepárense para una dosis de inspiración, de reflexión y, por qué no decirlo, de una buena dosis de intriga, porque cuando Ande Ercel habla, créanme, todos prestamos atención. Ahora, sin más preámbulos, profundicemos en lo que Ande Ercel ha compartido. Sabemos que ella es una figura pública que por su fama y su innegable talento, siempre está bajo los reflectores. Cada uno de sus pasos, cada una de sus declaraciones, es analizado, comentado y a menudo, hasta especulado. Sin embargo, a pesar de esta constante exposición, ella ha sabido mantener una cierta privacidad y una autenticidad que la hacen aún más especial y querida por su público. La frase volver a empezar es increíblemente poderosa. Puede sonar a un nuevo comienzo, a dejar atrás el pasado con todas sus experiencias, buenas o malas, a reinventarse por completo. Y en el mundo de la actuación, donde las carreras son intrínsecamente dinámicas y los proyectos cambian constantemente, esto es algo bastante común. Sin embargo, cuando lo dice alguien de la talla de Ande Ercel, que ya ha alcanzado un nivel de éxito envidiable y es reconocida a nivel mundial, adquiere un significado mucho más profundo y trascendental. Podríamos estar hablando de un nuevo papel en la actuación que la desafía de una manera completamente inédita, un personaje que la obliga a salir de su zona de confort, a explorar facetas de su personalidad que quizás ni ella misma conocía. Las actrices en particular, a menudo tienen que sumergirse en mundos, vidas y emociones completamente diferentes para sus roles. Y eso en sí mismo puede ser una forma de volver a empezar cada vez que inician un nuevo proyecto. Imaginen tener que encarnar a una persona con una historia de vida, motivaciones, miedos y anhelos completamente distintos a los tuyos. Requiere una enorme capacidad de empatía, una profunda introspección y una gran habilidad para la transformación. Ande, con su talento indiscutible y su innegable capacidad interpretativa, ha demostrado una y otra vez su habilidad para conectar con sus personajes, para sentirlos y para darles vida de una manera que conmueve hasta el alma. Quizás esté a punto de asumir un rol que la empuje a límites que aún no hemos visto. Pero volver a empezar también puede tener connotaciones mucho más personales, aspectos que trascienden el ámbito profesional y se adentran en el terreno íntimo de su vida. En la vida, todos, absolutamente todos, pasamos por momentos de cambio, de transición. Ya sea una mudanza a una nueva ciudad, el fin de una relación importante, un nuevo enfoque en la vida, la adopción de una nueva filosofía de vida, o simplemente el deseo de redescubrirse a uno mismo. Para una persona tan expuesta mediáticamente como Ande, estos cambios personales pueden ser aún más complejos y estar sujetos a un escrutinio público mucho mayor. La presión pública, las expectativas de la gente, los medios de comunicación, todo juega un papel fundamental. Sí, ya ha decidido volver a empezar en un sentido personal,
es muy probable que sea una decisión meditada, una elección consciente que busca un mayor bienestar, un equilibrio más saludable o una nueva dirección que la haga sentir más plena, más feliz y más conectada consigo misma. Analicemos a fondo la posibilidad de que esto esté intrínsecamente ligado a su carrera profesional. Anne Ercel ha tenido un ascenso meteórico en la industria del entretenimiento, un verdadero fenómeno. Ha protagonizado series que han cautivado a audiencias de todo el mundo, consolidándose firmemente como una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel internacional. Con un recorrido tan exitoso podría ser que, después de alcanzar un cierto nivel de éxito y reconocimiento, sienta la necesidad de explorar nuevos horizontes profesionales, de abrirse a nuevas posibilidades. Quizás esté contemplando proyectos más independientes, que le permitan tener un mayor control creativo. O tal vez esté pensando en incursionar en la producción de contenidos, aportando su visión desde otro lado. O simplemente podría estar buscando roles que le permitan explorar géneros o temas que hasta ahora no ha tocado, desafiando las expectativas y demostrando su versatilidad. El mundo del cine y la televisión está en constante evolución, es un ecosistema vibrante y cambiante, y los artistas exitosos a menudo buscan desafíos que los mantengan frescos, relevantes y en constante crecimiento. Y pensemos en la palabra clave que aparece en el título de esta supuesta noticia o declaración, exclusiva. Esto nos sugiere inmediatamente que la confesión de Anne Ercel no ha sido algo trivial, algo dicho al pasar, sino que ha sido compartida en un contexto muy específico, quizás en una entrevista íntima y personal, una sesión fotográfica especial que acompaña a una revelación, o un evento donde se sintió lo suficientemente cómoda y segura para abrirse de corazón. El hecho de que se trate de una exclusiva aumenta considerablemente el valor de su declaración y, por supuesto, la expectación por saber más detalles, por desgranar cada palabra. Nos da la pauta de que debemos prestar muchísima atención a los matices, a las palabras exactas que usó, al tono de su voz, a cada gesto. ¿Qué implica realmente esta poderosa frase de volver a empezar? Para muchos de nosotros en la vida cotidiana, significa dejar atrás errores pasados, aprender de las experiencias vividas, tanto de los éxitos como de los fracasos, y seguir adelante con una nueva perspectiva, con lecciones aprendidas. Para Anne podría significar una reinvención artística profunda, un nuevo capítulo en su vida personal que impacte su forma de ver las cosas, o una combinación de ambas. La belleza y la potencia de esta frase radican en su ambigüedad inherente, en su capacidad para invitarnos a la reflexión personal. Cada uno de nosotros puede interpretarla de acuerdo a nuestras propias experiencias, a nuestras propias aspiraciones y a nuestras expectativas. Si consideramos el aspecto puramente profesional, una vuelta a empezar podría significar el rechazo consciente de ciertos tipos de roles que la han encasillado en el pasado, y que quizás ya no la representan. O por el contrario podría ser la aceptación de un papel que represente un gran riesgo, que sea un verdadero desafío, pero que pueda redefinir su carrera de una manera espectacular. Las actrices en general a menudo luchan contra estereotipos, contra roles predefinidos que el público les asigna. Y una decisión de volver a empezar podría ser precisamente su forma de romper con esos moldes, de demostrar la amplitud y profundidad de su talento. Quizás está planeando un proyecto que implique un cambio drástico de imagen, de estilo, o de registro actoral. Las redes sociales, para bien o para mal, son una ventana a la vida de las celebridades, y a menudo podemos vislumbrar estos cambios en ciernes a través de sus publicaciones, sus repentinos cambios de look, o los lugares inusuales que empiezan a frecuentar. En el plano personal, la idea de volver a empezar puede ser aún más profunda, más introspectiva. Significa a menudo un proceso de autodescubrimiento, de reconexión consigo mismo. Tal vez Anne ha sentido la necesidad imperiosa de recalibrar su vida, de reajustar prioridades, de enfocarse en lo que realmente le importa en este momento de su vida, de encontrar un equilibrio más saludable y sostenible entre su vida pública, esa que conocemos todos, y su esfera privada, esa que cuida con celo. Las vidas de las celebridades son increíblemente exigentes, están marcadas por horarios intensos, viajes constantes y una presión mediática incesante. Y es completamente natural y humano que en algún momento busquen un respiro, un momento de calma, o una nueva forma de vivir que les permita recargar energías y reencontrarse. Podría ser que esté buscando más tiempo para sí misma, para dedicarse a sus pasiones fuera de la actuación, para cultivar sus relaciones personales más íntimas, o simplemente para disfrutar de los placeres sencillos de la vida. La confesión de Anne Ercel sobre este volver a empezar también nos habla, y muy elocuentemente, de valentía.
Tomar la decisión de empezar de nuevo, de arriesgarse a lo desconocido, de dar un salto al vacío, no es algo fácil. Requiere un coraje tremendo, una fortaleza interior considerable, para dejar atrás lo conocido, lo seguro, incluso si ese conocido ha sido sinónimo de éxito y reconocimiento. Es un testimonio innegable de su crecimiento personal y profesional, de su deseo constante de evolucionar, de seguir aprendiendo y de desafiarse a sí misma. Es un mensaje inspirador para todos nosotros, un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para cambiar de rumbo, para aprender de nuestras experiencias, para crecer y para reinventarnos. Hemos tenido el privilegio de ver a Anne Derzel en una variedad de papeles que han abarcado desde el romance más tierno y apasionado hasta el drama más intenso y conmovedor. Cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable en su carrera y en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo. Si ella siente ahora la necesidad de volver a empezar, es muy probable que esté buscando algo que la impulse aún más allá, algo que la saque definitivamente de su zona de confort y le permita explorar nuevas facetas de su inmenso talento. Podría ser un papel en una producción internacional de gran calibre, una incursión audaz en la dirección o la escritura de guiones, o quizás un proyecto que aborde temáticas sociales importantes y relevantes, que le permitan utilizar su plataforma para generar un impacto positivo. Las posibilidades son, francamente, infinitas, y esa es precisamente parte de la emoción que rodea esta declaración. Además, el título que sospechamos de esta noticia, o de este vídeo en particular, incluye la frase «No te pierdas». Esto es una llamada a la atención inequívoca, un incentivo poderoso para que permanezcamos absolutamente atentos a lo que Anne va a revelar. Nos indica que esta información es valiosa, que tiene un impacto significativo, y que no debemos, bajo ninguna circunstancia, dejarla pasar por alto. Es una invitación directa a ser parte de esta conversación, a seguir de cerca su evolución, a ser testigos de su próximo gran capítulo. En resumen, la confesión de Anne Derzel sobre este enigmático volver a empezar, es un tema fascinante que abre un abanico infinito de posibilidades y especulaciones. Puede interpretarse como la antesala de un nuevo desafío profesional que la catapultará a nuevas alturas, como una etapa de profunda renovación y autodescubrimiento personal, o como una emocionante combinación de ambas cosas. Lo que está absolutamente claro es que Anne Derzel, una vez más, nos sorprende con su autenticidad, su franqueza y su admirable valentía. Nos demuestra de manera contundente que el crecimiento es un proceso continuo y vital, y que el deseo de reinventarse es una fuerza poderosa que impulsa no solo el éxito profesional, sino también la plenitud personal. Ya sea un nuevo proyecto cinematográfico que la posicione firmemente en el codiciado mercado de Hollywood, o una decisión personal trascendental que la lleve por un nuevo camino de autodescubrimiento y realización, estamos seguros, con total convicción, de que Anne Derzel continuará deslumbrándonos con su talento, su carisma y su innegable luz. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro análisis y especulación sobre la reciente y enigmática confesión de Anne Derzel. Espero de verdad, con todo mi corazón, que hayan disfrutado de esta exploración detallada. Ha sido un verdadero placer desgranar este tema tan intrigante y lleno de matices con todos ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A qué creen que se refiere Anne Derzel con este poderoso volver a empezar? ¿Les emociona la idea de un nuevo proyecto cinematográfico que la rete? ¿O quizás les intriga más la posibilidad de una nueva etapa en su vida personal? Dejen sus opiniones, sus especulaciones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes, crear esta comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil, si les ha aportado algo nuevo, no olviden dejarle un gran me gusta, un pulgar arriba que nos motiva muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Anne Derzel o que simplemente disfrutan de análisis profundos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y con pasión. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias y más análisis del fascinante mundo del espectáculo. Hasta pronto, mis queridos seguidores.